¿qué acciones ha llevado a cabo para defender la iniciativa aprobada en el Parlamento relativa a la jubilación sin penalización tras 40 años cotizados? Señor Ripa, en relación con esta cuestión que me plantea, tengo que decirle que no queda muy concretada cuál es la iniciativa a la que usted se refiere, pero por lo que hemos podido ver en los archivos se refiere probablemente o muy probablemente a una iniciativa aprobada en septiembre del año 2016. Por tanto, correspondería a la anterior legislatura y ya le puedo trasladar con total naturalidad y tranquilidad que no vamos a dedicarnos, obviamente, este Gobierno a revisar todas las resoluciones e iniciativas aprobadas por este Parlamento en legislaturas anteriores. Nos limitaremos a defender las que se aprueben en esta legislatura. Por otro lado, no obstante, permítame matizarle también y con la voluntad de consensuar que para nosotros es difícil abordar asuntos como este que me pregunta, que escapa a las competencias de este consejero, de nuestra consejería, de nuestro Gobierno, incluso podría decir que de este Parlamento. Por lo tanto, le puedo decir con carácter general que en este tema, en el que todavía está abierta una mesa de negociación y en el que opera el Pacto de Toledo, nosotros manifestamos nuestra confianza en los trabajos que se están haciendo, nuestra confianza en el representante del Gobierno de España, que es también su Gobierno, y es el señor Escrivá, en que se adopten acuerdos que permitan favorecer no solo a los perceptores actuales de las jubilaciones, sino a los perceptores futuros y, en cualquier caso, garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que, como ya ha dicho también en esta misma sede el presidente autonómico, la sostenibilidad del estado del bienestar es la mejor garantía de su conservación y su mantenimiento futuro. Pues sí, nos referíamos a hacer. Funcionó la labor de archivo, ¿no? Nos referíamos a esa iniciativa que se había aprobado en el año 2016, 2017, si no me equivoco, donde este Parlamento fue uno de los primeros del conjunto del Estado que consideraba que había de alguna manera que aceptar una jubilación sin penalización a aquellas personas que llevasen más de 40 años cotizados. Y ese Parlamento, en ese momento, entendíamos que había que considerar pues largas carreras laborales, con en muchos casos mucha penosidad, con mucho desgaste, que al llegar a cierta edad probablemente podían caer incluso en el desempleo y se veían penalizados a la hora de acceder a la jubilación. Y decíamos, no parece muy justo que personas que sí que cumplen los años de cotización tengan que sufrir una penalización a la hora de jubilarse. Y, por lo tanto, habría que buscar una solución a ese respecto. Este Parlamento aprobó una iniciativa que se trasladó al Congreso de los Diputados y que sigue, evidentemente, sin solución y sin buscar las fórmulas adecuadas al respecto. Y nosotros creemos que eso es importante y que es importante también, y queríamos aprovechar esta iniciativa también para hablar de la situación del Pacto Toledo, de la situación de las pensiones, donde entendíamos que había varias cuestiones que yo creo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? La primera, consideramos que no debe ser adecuado como principio que nos encontremos con una condicionalidad a raíz de los fondos europeos que implique cambios en nuestro sistema de pensiones a la hora de empeorar, digamos, la cuantía de las pensiones, aumentar los años de la edad de jubilación o no afrontar, digamos, la necesidad de actualización en el coste de la vida de nuestros pensionistas. Creemos que tenemos que decir bien claro que no es aceptable una condicionalidad de que donde los fondos europeos que vamos a dar a las grandes empresas terminen, de alguna manera, siendo pagados por nuestros pensionistas. Usted entiendo que no es su competencia, pero creo que es importante que se hable en este Parlamento de una cosa que importa a miles y miles de asturianos. Creemos que la ampliación de esa edad, de ese cómputo de cotizaciones de años puede desembocar en esa reducción de las pensiones. Creemos que en el paralelo se están incorporando mecanismos de privatización, lo hemos hablado en otras comisiones, donde estamos viendo cómo se está entrando los sistemas privados, se están facilitando sistemas mixtos de pensiones, ¿no? donde eso nos preocupa porque es el principal valor que tenemos en nuestro sistema público de pensiones, y ahí hemos defendido sistemáticamente la necesidad de una auditoría de la Seguridad Social para ver, porque no es que falte dinero, sino que el dinero de las pensiones se fue dedicando para otras cosas, se descapitalizó la hucha de las pensiones y al descapitalizar lo que provocó precisamente
fue pues una necesidad de buscar otras medidas alternativas de financiación, ¿no? Y ahí pedimos que se haga una auditoría y que se cubra lo que ilícitamente se retiró de allí con los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y finalmente también entendemos que hay otro problema, que es la actualización al IPC por la inflación, ¿no? Y lo vamos a hablar luego también durante esta sesión. Tenemos una inflación disparada, eso provoca una pérdida de poder adquisitivo y eso tiene que revertir en una actualización de las pensiones en ese sentido, ¿no? Y eso es una petición que hacemos al ministro Escrivá, donde creemos que el Gobierno asturiano tiene que estar también firme en esa defensa de los derechos de los pensionistas y tiene que considerar finalmente pues, a estos colectivos de pensionistas más vulnerables, ¿no? Tanto a los que llevan muchos años de cotización y que tienen que acceder a esa jubilación, como otros sectores de pensionistas que tienen pensiones muy bajas, ¿no? Muy bajas, que necesitan de alguna manera salir de la pobreza, ¿no? Yo creo que es la contraparte, ¿no? Cuando vemos los datos de pobreza en Asturias, vemos esa relación de pensionistas pobres que siguen perdiendo poder adquisitivo y que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Bueno, esa es la petición que queríamos también trasladarle. Trasladaremos también las medidas a esta legislatura con nuevas iniciativas para que entre en la agenda, digamos, de este Gobierno y lancemos un mensaje bien claro en defensa de nuestros pensionistas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Permítame, con motivo de esta pregunta, pues poner sobre la mesa cuestiones que ya se han abordado y que a raíz de su intervención podría parecer que no quedan claras. Hay un primer paquete de medidas de esta reforma del sistema de las pensiones que ya incluye medidas como la revalorización de las pensiones que se actualizarán en función del IPC, en el caso de las no contributivas un 3%, por tanto esto de alguna manera ya está preparado para su aplicación. Se ha eliminado el factor de sostenibilidad aprobado en 2013 por el Gobierno del PP, que de facto suponía una desvalorización de las pensiones, es decir, un recorte, mientras que ahora el poder adquisitivo de los pensionistas está garantizado. Y, por ejemplo, la mejora y flexibilización de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, que pasan a ser mensuales, y lo cual supone adaptarse mejor a las circunstancias, a las necesidades de cada trabajador. Esto ya está sobre la mesa. Otro tipo de medidas están valorándose porque entienda, señor Ripa, que en este punto estamos hablando de una hucha en la que hay ingresos, en la que hay gastos y todas las medidas tienen que ser valoradas, tienen que tener una valoración técnica y una valoración económica. Insistimos en el estado del bienestar, en todos los derechos que este Gobierno y el Gobierno de España quieren garantizar a las personas más desfavorecidas. Tenemos que tener también, aparte del discurso, tenemos que hacer algún cálculo, tenemos que hacer cuentas, porque si no estamos contando cuentos y es importante garantizar la sostenibilidad del sistema. Insisto, el Gobierno de Asturias en esta materia tiene plena confianza en el trabajo que se está desarrollando en el seno del Pacto de Toledo y plena confianza en el representante del Gobierno de España, que es el señor José Luis Escrivá, en el trabajo que está haciendo y en la competencia y capacidad técnica que ya ha demostrado en el pasado.